puedas tomar asiento, porque vamos a prepararnos hoy para escuchar palabra de Dios. Palabra del Dios vivo y el Dios poderoso. Palabra que viene para abrir nuestros ojos a su verdad, a la realidad que muchos ignoran y que por muchas veces ignorarla terminan cometiendo terribles errores, equivocaciones de las cuales muchos tal vez no comprenden el peligro en el cual están. Sabes que los hijos de Dios tenemos una protección especial, una protección que no se compara con nada en esta tierra. Hay personas que para protegerse necesitan realizar un montón de cosas o adquirir un montón de cosas para protegerse de lo malo, para protegerse de la brujería, para protegerse de la envidia. Los hijos de Dios no necesitamos amuletos, no necesitamos cintas rojas, no necesitamos absolutamente nada, ningún elemento que tenga algún tipo de poder. Hay a veces negocios donde uno ve diferentes cosas que ponen como para que atraer la prosperidad. A veces hay personas que de diferentes maneras tratan de ver la bendición. Los hijos de Dios no necesitamos nada de todo esto, porque contamos con la protección exclusiva de Dios. Tenemos el mejor seguro de vida. Tenemos una protección tan increíble de saber que el que te cuida es el mismísimo Dios. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice: no se dormirá el que te guarda. Él te guardará, Él guardará tu entrada y guardará tu salida. Pero a veces uno no entiende esto. A veces el Hijo de Dios no entiende esto. Y por eso vive con inseguridad. Y por eso vive con temores. O por momentos duda si lo malo entrará en su vida o no. Duda tal vez de que si lo malo entrará en su casa, no entrará en su corazón o no. Pero no solamente le pasa a esto al Hijo de Dios, de ignorar esta verdad, sino también que al que le pasa esto también es al incrédulo, aquel que no conoce a Dios, que también ignora esta verdad, de saber que al Hijo de Dios le protege un Padre celoso, un Padre amoroso y un Padre que hará lo que sea por defender a sus hijos. Así como cualquier padre o madre en esta tierra hará lo que sea para defender a su hijo que lo necesita, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos protegerá a sus hijos, protegerá a aquellos los cuales se amparan bajo su abrigo, bajo su protección? Y de esto trata esta palabra. Y un varón no entendía esto, pero lo entendió de una mala manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo... Vamos a leer a partir del versículo 1 para que lo podamos entender. Dice la Escritura así, vamos a leer esta palabra, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso. Palabra viva y poderosa de parte de Dios. Así dice la Escritura que Saulo era un varón que tenía un profundo odio hacia los cristianos, un profundo desprecio hacia los que estaban en el camino de Dios, de tal manera que hacía hasta lo imposible por tratar de frenarlos, por tratar de detener su fe,
por tratar de apartarlos del camino de Dios. Y así dice que iba de ciudad en ciudad. Y si encontraba un creyente, dice la Biblia que él le habían dado la autoridad, la potestad, dice la Biblia, de meterlos presos. Este era el camino de Saulo, de este varón, que no sabía con quién se estaba metiendo, que no sabía el peligro en el cual estaba su vida, pero que había un Dios que le amaba y había un Dios que iba también a hacer hasta lo imposible por salvarlo. Así como Saulo hacía hasta lo imposible por detener la obra de Dios, Dios iba a hacer hasta lo imposible por sacarlo de ese camino. Y Saulo lo hacía, y lo hacía porque él no entendía, no comprendía el camino de Dios. No entendía que Jesús, ese Jesús que había hecho milagros, que había dejado su evangelio, era el unigénito Hijo de Dios. Él no comprendía eso. Él pensaba que Jesús había sido un farsante y que los discípulos también eran personas que estaban tal vez propagando una mentira, una herejía, y que el camino correcto era el camino de la ley antigua, era el camino de la religiosidad. Él era fariseo. Saulo no era una persona totalmente incrédula, era una persona que conocía toda la ley, conocía todas las escrituras que estaban hasta ese momento, pero las conocía mal. Él las sabía de memoria, pero él no las sabía entender. No se trata solamente de que conozcas la Biblia, se trata de que la interpretes según el corazón de Dios, según lo que Dios quiso decir. Así dijo Dios a los fariseos: ustedes ignoran las escrituras. Y capaz que ellos podían decir: ¿cómo que las ignoramos si las conocemos? A ver, decinos, a ver, ¿qué dice el Levítico tanto, y te vamos a decir? O decinos, a ver, ¿qué dice Deuteronomio, el capítulo 15 de Deuteronomio? Te lo vamos a decir. Jesús no hablaba de conocer la letra, sino conocer el espíritu de la letra, conocer el objetivo, el propósito, el plan de Dios. Y esto era lo que Pablo no entendía, y por eso perseguía a los cristianos, los perseguía y los perseguía y los perseguía, hasta que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro maravilloso. Y a veces uno no entiende cuando escucha de tener un encuentro con Dios. ¿Qué es eso de tener un encuentro con Dios? Bueno, es esto, es lo que le pasó a Saulo. Dice la Biblia que mientras Saulo iba por ese camino, de repente vio una luz que resplandecía más fuerte que la luz del sol. Una luz impresionante. Dice que él iba en caballo, a tal punto que cayó del caballo. Dice la Biblia que Jesús se le apareció. Tuvo un encuentro con aquel que él pensaba que era simplemente un hombre que ya había muerto, que él pensaba que era alguien que mintió de quién era. De repente Jesús se le apareció como diciéndole: acá estoy yo. Pensabas que no existía, pensabas que estaba muerto, pensabas que era una farsa, pensabas que era alguien que te hacía solamente mal, pero acá estoy yo. Ese momento lo cambió todo, porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, lo cambia todo. No se trata, a veces uno se pone contento cuando alguien agarra una Biblia y comienza a leerla, es un primer paso. O cuando alguien se acerca a la iglesia, es un paso muy importante acercarse a la iglesia, es algo que a muchos les costó muchísimo. Pero lo que va a marcar la vida de una persona es que pueda tener un encuentro con Dios. Es que una persona puede decir: yo lo conozco a Él, yo he conocido al Dios vivo. Y hay muchos que han estado durante muchos años en una iglesia, pero todavía no han podido tener un encuentro con Dios, que no siempre es de la misma manera, pero lo que sí sucede de la misma manera son los frutos y los cambios. ¿Y cómo sé que una persona tiene un encuentro con Dios? Porque esa persona ahora ama a Dios, esa persona ahora está seguro de que Dios existe. Esa persona ahora va a comenzar a tener una relación con ese Dios, porque ahora lo conoce. No es lo mismo saber de Dios que conocer de Dios. No es lo mismo que te cuenten de Dios que conozcas personalmente a Dios. Es como que de repente una persona, un montañista, una persona que subió el Everest, no sé,
te puede agarrar y contar y describir lo que es subir tal vez, no sé, a una montaña. Y te puede decir no sé cuántos kilómetros subió. Y te puede contar lo que es subir, lo que es la altura, cuando uno está en la altura tan imponente, ¿no? Y observa el panorama y observa toda la creación, todo tan diminuto. Y cómo es el viento, y te va a describir que el viento te golpea el rostro, ese viento frío. Tal vez te va a comenzar a describir lo que se siente. Pero una cosa es escuchar, y otra cosa, por medio de un video o por medio de un relato, uno no puede transmitir las sensaciones que uno experimenta cuando está en cierto lugar. A veces uno se puede imaginar, y uno se puede imaginar lo que debe ser, pero uno no siente tal vez lo que siente la persona que está allí. A la distancia no se puede sentir. Y es muy diferente lo que es saber algo a experimentarlo. Uno puede tener una idea, y hay personas que tienen una idea de Dios, pero todavía no lo han sentido. Sus emociones no han sido alcanzadas, las sensaciones no han sido alcanzadas. Tal vez el intelecto sí, uno puede decir, bueno, yo, así como 2 más 2 es 4, Dios existe porque es comprobable. Es todo comprobable. Si Dios no existiera, la creación no tendría sentido. Ni siquiera la materia existiría. 2 más 2 es 4 y Dios existe, y es algo que es lógico. Pero muchos no conocen a ese Dios. Así en un momento dice que Job dijo, yo de oídas te había oído, yo había escuchado de ti, me habían contado de ti. Es más, hasta a veces hasta oraba, hasta a veces hasta leía tu palabra, pero todavía no te conocía, dijo él. De oídas te había oído, mas él dijo, mas ahora mis ojos te pueden ver. Como diciendo, ahora te veo, ahora sé, es comprobado que tú existes. Ahora estoy seguro en mi corazón que tú eres real, porque te siento en mi vida, porque escucho tu voz, porque comienzo a amarte, porque comienzo a buscarte, porque ahora tú eres real en mi corazón. Eso tiene que pasar en tu vida. Eso era lo que Pablo no conocía hasta ese momento, hasta el momento en el cual conoció a Jesús. Tú sabes lo que es conocer a Dios. Hizo algo en tu vida, sientes algo por Él. Como yo sé que algo es real, porque yo siento algo por Él. Porque hay algo, hay algo que uno comienza a sentirlo ahí. Cuando uno cree en algo, ese algo te afecta en algo, te va a afectar tu voluntad, va a afectar tus emociones. Si vos no crees en los fantasmas, no pasa nada, vas a apagar la luz y no vas a sentir miedo. Si vos de repente dices, no, porque para mí existen los fantasmas, y vas a tener temor, vas a mirar cosas, porque te va a afectar. Cuando uno cree algo, eso te afecta. Si vos crees en Dios, te va a afectar. Y vas a comenzar ahora a experimentar cosas en tu corazón. Saulo no conocía a Dios y no conocía la voluntad de Dios. No entendía lo que Dios estaba haciendo, no entendía lo que Dios había preparado para su vida. No comprendía, y por eso se levantaba en contra de la voluntad de Dios, en contra de la obra de Dios. Y en uno de esos caminos, dice la Biblia, que se encontró con el Señor. Y dice la Escritura así, dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué la repetición del nombre? Cuando en la Biblia encontrás que se repite el nombre de una persona, es porque algo urgente está sucediendo y se le quiere hablar. Si decía, Saulo es como decir, un llamado común. Pero Saulo, es como que se está tratando de llegar más profundamente a esa persona. Algo grave estaba pasando y Dios quería evitarlo. Es como que estaba diciéndole, es seguro que esto es para ti, Saulo. Ese Saulo es como diciendo, esto es para ti. Te conozco muy bien y a ti te quiero decir algo.
algo importante, algo que tenés que darte cuenta. Ahí estaba demostrando con ese doble Saulo la intención urgente de ayudar a alguien, de hacerlo entrar en razón y que escuche atentamente también lo que tenía que decirle, porque era algo importante. Si decía el nombre una sola vez, es como que la persona no iba a estar tan atento, pero nombrar el nombre 2 veces es como que diciendo, escucha bien lo que tengo que decirte. ¿Y qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, una pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mira, Saulo no creía que Jesús existiera. Saulo no es que andaba buscando por ahí a Jesús para matarlo. Jesús ya no estaba físicamente. Saulo no es que él decía, bueno, yo tengo algo en contra de Jesús, y para Saulo Jesús ya había muerto. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién que iba a arrestar Saulo? ¿A quién iba a castigar Saulo? ¿Contra quién se estaba levantando Saulo? Saulo se estaba levantando contra los creyentes. Pero Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué persigues a los que van a la iglesia? ¿Por qué persigues a aquel que lee la Biblia? ¿Por qué persigues a aquel que predica mi palabra? ¿Por qué te burlas de él o te ríes de él? No, Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Porque así Jesús les había dicho un día a sus discípulos. Jesús dijo, vayan y prediquen mi palabra. Y tengan en cuenta algo, una verdad que tienen que tenerla muy claro. El que a vosotros les rechaza, a mí me está rechazando, no a ustedes. Esto no es en contra de ustedes, esto es en contra de mí. Si les rechazan a ustedes, me están rechazando a mí. Si se levantan contra ustedes, se están levantando contra mí, porque ustedes van a decir mis palabras, yo voy a hablar por medio de ustedes. Y también tengan en cuenta esto, que el que a vosotros lo recibe, no le está recibiendo a vosotros. No es que los está recibiendo a ustedes porque ustedes hablan re bonito o porque son re bonitos, no, me está recibiendo a mí. Ambas cosas tienes que tener en claro. Si de repente tú le hablas a una persona y esa persona te rechaza y te dice deja de hablar pavadas y se burla de vos, está rechazando a Dios. Pero si esta persona de repente tú le hablas y su corazón se quebranta y Dios lo toca con su espíritu, no es que vos lo estás tocando o que te ha recibido a ti, lo ha recibido a Dios. Ambas cosas tenemos que tenerlas bien en claro. Primero, para no sentirnos mal con nosotros mismos si de repente alguien nos rechaza, y segundo, para no enaltecernos si de repente la gente nos sigue y la gente nos escucha. Si te escucha, está escuchando a Dios. Si no te escucha, no quiere escuchar a Dios. El problema no es con vos, no es que le caes gordo o gorda, es que tú le hablas la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. Mirá, si vos rechazás la palabra de Dios o la doctrina que hoy tú estás escuchando de boca de mí, en este caso, vos estarás rechazando a Dios. Aunque tal vez para alguno pueda sonar un poco arrogante, pero es la verdad. Cuando uno cierra el corazón, no cierra el corazón ante un predicador o ante una iglesia, está cerrando su corazón ante Dios, que es el que da la palabra, que es lo que el que está tratando de tocar tu corazón, tratando de rescatarte, tratando de salvarte, tratando de bendecirte, tratando de que lo conozcas, tratando de poder cambiar tu vida. Si rechazas el consejo que viene de parte de la boca de alguien que es un hijo de Dios, estarás rechazando a Dios. Pero si atiendes el consejo de aquel que habla de parte de Dios, estarás aceptando a Dios y comenzarás a recibir una bendición impresionante. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo por qué persigues a los cristianos, por qué perseguiste a Esteban. Saulo participó en la muerte de Esteban. No le dijo por qué estás a punto de encerrar en la prisión a tanta gente. No, le dijo, a mí me persigues. Y eso es lo que muchos no entienden. Que cuando se ríen de un cristiano porque tiene una Biblia, no se está riendo de esa persona. No se está riendo de esa mujer, de esa joven o de ese joven. Se está riendo de Jesús.
Se está burlando de Jesús. Se está burlando contra su Señor. Porque la Escritura dice, y Dios le dice a sus hijos, aquel que toca a uno de mis hijos, toca a la niña de mi ojo. Como diciendo, aquel que quiera lastimar a uno de mis hijos, me está lastimando a mí. Se está levantando contra mí. Es como que aquel que abofetea, así como cuando a los cristianos los agarraban y los torturaban, en realidad lo hacían contra Jesús. Hay personas que no comprenden esto y no comprenden que Jesucristo es quien recibe todas las injurias que son hechas a su pueblo como si fueran contra Él mismo. A veces uno no entiende y no sabía que cuando se burlaba de un creyente se estaba burlando del mismísimo Jesucristo. Y Él registró esa ofensa no como una ofensa hecha a alguien, sino a su propia persona. ¿Te reirías de Jesús si lo vieras en su majestad, en su poderío? ¿Habría una persona que pudiera reírse de Jesús o burlarse de Jesús o insultar a Jesús si lo viera sentado en su trono, rodeado de gloria y de esplendor? Es más, la Escritura dice que cuando venga el juicio final y Jesús esté sentado en el trono, dice que las naciones querrán huir de Él, pero no podrán. Querrán escaparse de Él, pero no podrán escaparse. Ahí ya no habrá burlas, ahí ya no habrá risas, ahí ya no van a decir, ese Jesús es un hippie, era un hippie, o las iglesias son todos locos, o Dios no existe. Ahí no van a decir ya nada de todo eso, de que leer la Biblia te hace volver loco, o de que yo no voy a perder mi tiempo con la fe. No, ahí simplemente van a ver rostros pálidos, temerosos, totalmente llenos de temor y desesperación, esperando una terrible condenación. Ahí ya no habrá burlas, no habrá, pero acá en la tierra sí, porque muchos no entienden. Es como que Jesús le dijo a Saulo, yo vivo en ellos. Te levantas contra ellos, te levantas contra mí, porque ellos me representan a mí. Porque si no fueran cristianos, tú no los odiarías, tú no los meterías presos, tú no los detestarías. Pero por cuanto yo habito en su corazón, tú los odias porque a mí me odias. Hay personas que capaz que vos podés hacer todo delante de ellos. Vos podés drogarte delante de ellos, no te van a decir nada. Vos podés hablar groserías delante de ellos, no te van a decir nada. Vos podés hablar un montón de cosas malas delante de ellos, nada te van a decir. Vos le hablás de Dios y se ponen locos. Y ahí ya te hacen la cruz, no quieren saber nada contigo. El problema es como que Jesús le dijo a Saulo, Saulo, me persigues a mí al perseguirla a ellos, porque yo habito en ellos, yo estoy en ellos. La Escritura dice, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Yo he muerto, hemos muerto ya en Cristo Jesús, y ahora Dios habita en nosotros. Y si nosotros entendiéramos esto, trataríamos mejor a nuestro semejante, ¿no? Trataríamos mejor a aquel que está a nuestro lado. Trataríamos de no lastimar a aquel que está a nuestro lado, porque lastimar a aquel que está a tu lado es lastimar a aquel que lo creó y más a su Padre Celestial. No porque esa persona sea Jesús, pero si esa persona tiene a Jesús en su vida, si yo hablo mal de esa persona, me la voy a tener que ver con su Señor, con su Padre Celestial. Y si yo lastimo a esa persona, voy a estar lastimando a Jesús. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Lo que se hace contra el Hijo, se hace contra el Padre. Y cuando uno entiende esto, entonces uno va a respetar más a su prójimo. No va a tener a su prójimo como un objeto de desagrado. No va a mirar a la gente como persona sin valor. No, lo va a valorar porque va a decir, fue hecho a semejanza e imagen de Dios. Y cuanto más si Dios habita en su corazón. No quiero lastimarle, no quiero herirle, no quiero fallarle, no quiero hacer algo que le haga a él sentir mal, porque me la voy a tener que ver después con su Padre Celestial.
Me la voy a tener que ver después con aquel que lo va a defender, que lo cuida. Y entonces cuando uno entiende esto, ahora uno no se burla de la gente, ahora uno trata de no ofender a la gente, ahora uno trata de no lastimar a la gente, porque no quiere lastimar a Dios, porque no quiere ofender a Dios. Esta pregunta que le hizo Jesús a Saulo, esta pregunta está dirigida también contra todos aquellos que consciente o inconscientemente están persiguiéndole. Al hombre que persigue a Cristo, Jesús le hace esta pregunta. Dice la Escritura así: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estar en contra de Dios? ¿Por qué muchos están en contra de la iglesia? ¿Por qué muchos están en contra de que alguien busque de Dios? ¿Por qué muchos están en contra de Jesús? ¿Por qué estás en contra de Jesús? ¿Por qué? Ese por qué es como diciendo, tratando de que la otra persona dé un justificativo de lo que está haciendo, de lo que siente, del odio que siente. ¿Por qué tanto odio, Saulo, hacia mí? No solamente era decirle, me persigues a mí, sino decirle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué ese aborrecimiento hacia mí? ¿Qué te hice? ¿Qué te hizo Dios? ¿Algún momento Dios te engañó? ¿Algún momento Dios te defraudó? ¿Algún momento Dios te lastimó? Para que agarres y le cierres la puerta a Dios. Para que agarres y no lo tengas más presente en tu vida, pero sí tengas presente un montón de otras cosas, pero a Dios no. Y hay personas que han hecho eso, han sacado de su vida a lo que es la fe, la iglesia, los creyentes, y se quedaron con todo lo malo de este mundo. Le cerraron la puerta a Dios, pero le abrieron la puerta a un montón de cosas. ¿Por qué ese odio hacia Jesús? ¿Qué te hizo? ¿Te robó tus sueños? ¿Te dañó? ¿Te dejó un vacío? ¿Qué hizo? ¿Por qué odiar a un hombre que no ha causado ningún daño? Hay personas que agarran y dicen, no, a mí Dios ha afectado a mi familia. Desde que, no sé, desde que mi esposa va a la iglesia, la verdad que me pone muy mal. Desde que mis hijos van a la iglesia, o desde que mi esposo va a la iglesia. ¿En qué te ha afectado? ¿En qué te ha afectado para mal eso? No, desde que mi amigo va a la iglesia, ¿en qué te ha afectado para mal? Y hay muchos que están enojados por esto. ¿En qué ha afectado? Por ejemplo, si es tu esposa, ¿acaso desde que tu esposa va a la iglesia te ama menos? ¿Te respeta menos? Desde que va a la iglesia se volvió, no sé, una irreverente, una mujer que no le importa nada. Su carácter se ha vuelto un carácter incontrolable desde que va a la iglesia, desde que conoció a Jesús. O se ha vuelto una depresiva desde que Jesús habita en su corazón. Una persona que no quiere saber nada con la vida, una persona que está tirada en la derrota. Seguro que no, y seguro que lo contrario pasó. Seguro que Dios cambió su lamento en baile, su llanto en alegría. Seguramente que esta mujer ahora ha recibido un ánimo diferente. Ha recibido y su carácter está siendo cambiado. Pero ¿qué es lo que le molesta tanto? Aquellos padres tal vez que sus hijos van a la iglesia y esto les molesta y les carcome en el corazón. ¿En qué les afecta que su hijo vaya a la iglesia para mal? Ahora desde que su hijo va a la iglesia le respeta menos. Ahora desde que su hija va a la iglesia le ama menos, le estima menos. Ahora desde que su hijo va a la iglesia, no sé, se porta peor, es menos afectuoso con uno. Seguramente que no. Entonces lo que uno tiene que hacer es dejar tranquilo a aquella persona que quiere buscar de Dios y no serle de tropiezo. Imagínate ser de tropiezo a tu propio hijo, a tu propia hija. Mira, que un padre o una madre haga que sus hijos entren a las drogas es terrible, ¿no? Que un padre o una madre haga que su hijo se vuelva un delincuente es algo terrible. Que un padre o una madre haga que sus hijos, no sé, conozcan el alcoholismo es algo terrible. Pero que un padre o una madre aleje a sus hijos de Dios y los conduzca hacia el mismísimo infierno, imagínate lo que es eso. Imagínate lo que es eso. Hay madres y padres que tal vez pueden decir con dolor,
Dios me libró de eso, pero yo estaba así. Yo en ese camino andaba, enojándome porque mi hijo, mi hija iba a la iglesia. ¿Qué pensaba? ¿Qué tenía en la cabeza de enojarme por eso? Pero gracias a Dios que Dios me sacó de ese egoísmo tan grande, me sacó de esa maldad que había en mi corazón, y he decidido no serle un tropiezo a mi hijo, por el contrario, ser para mi hijo, para mi hija un incentivo, no de decirle solamente acá estoy para lo que me necesites, sino para decirle, mirá, si necesitas a alguien que te ayude en este camino de fe, acá estoy yo para ayudarte y para estar a tu lado, para que puedas seguir a Cristo hasta el final. Y no quiero ser un tropiezo, quiero ser una ayuda para ti. Quiero acompañarte. Y es lo mejor que un padre puede hacer por su hijo. Ayudarle a seguir a Cristo. Pero muchos no entienden y están como Saulo, persiguiendo a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué esa hazaña que les ha causado Cristo, no? Saulo pensaba que iba a poder detener el cristianismo. Y no sabía con quién te estaba metiendo. Iba a perder su tiempo en eso. Saulo no iba a poder dañar el cristianismo. Nada pudo con el cristianismo. Imperios se levantaron contra esta fe y fracasaron. Reyes. El comunismo que odia esta fe también falló. ¿Cuánta gente se levantó? Pero no pudieron dañar nunca el cristianismo. El cristianismo sigue siendo más fuerte igual que antes sigue. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No importa lo que haga el diablo, los creyentes siempre van a seguir alabándole, exaltándole a su Dios poderoso y maravilloso. Claro que sí. Y Pablo no podía dañar al cristianismo. ¿Y a quién dañaba Pablo? ¿Qué le dijo Jesús? Dura cosa te es darte coces contra el aguijón, como diciéndole, te dañas a ti mismo, Saulo. A ti te dañas, a ti te lastimas, a ti te terminas hiriendo. Mirá, Saulo lo hacía con toda la buena intención, pero Saulo estaba equivocado y estaba cometiendo el peor error de todos. Porque uno puede meterse contra el diablo y Dios te puede ayudar. Pero si uno se mete contra Dios, no hay diablo que te pueda ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Sabes que en este mismo libro, Pablo, cuando cuenta su testimonio, dice, yo no solamente los metía presos a los cristianos, sino que los obligaba a blasfemar contra Dios. Pablo los torturaba hasta que digan, Jesús no existe. Así hacía, vamos, nieguen que ese Jesús existe, le decía. ¿No quieren negar? Y comenzaba a torturarlos, hasta que la gente no soportaba el dolor, no soportaba. Y decían, bueno, lo negamos, insultaban a Jesús. Así era Pablo, imagínate. Un instrumento de Satanás, un instrumento terrible de Satanás, que puede lograr que alguien se rebele contra Dios y pierda su vida, su salvación. Se puede hacer algo peor por una persona, alejarlo de la iglesia, alejarlo de Dios. La persona que cometa tal maldad quedará impune. Por eso la Escritura dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Porque mejor le fuese que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar, antes de hacer caer a uno de estos pequeños que me aman y que me siguen. Qué terrible, ¿no? Qué terrible será el castigo para la persona que haga esto. Cuida tus palabras, cuida tus actitudes. Procura con todo tu corazón no ser de tropiezo para ningún hijo de Dios, sea quien sea. A veces uno no se da cuenta cómo puede afectar a una persona. Y es algo común, lamentablemente, en el creyente. ¿Qué creyente va a decir, bueno, yo desde que busqué a Dios,
todos estuvieron de acuerdo conmigo. No, la mayoría dice, yo desde que empecé el camino de Dios, se levantó contra mí mi familiar, se levantó contra mí mi pariente, se levantó contra mí mi amigo, se levantó contra mí hasta la maestra de la escuela, se levantó contra mí hasta el carnicero. Y uno dice, ¿no se dan cuenta la gente lo que hace? ¿Qué si esa persona después se rebela contra Dios por esto? ¿Cómo podrán dar la cara ante Dios y que Dios les diga, tú le hiciste caer? Tú hiciste caerle a Él cuando Él quería seguirme, cuando Él luchaba por cambiar, y tú fuiste y le ofreciste drogas, y tú fuiste y le ofreciste placeres, y tú fuiste y le hiciste hacer que dude de la iglesia, que dude de su llamamiento. ¿Cómo podrá permanecer delante de Dios una persona así? ¿Qué excusa podrá decir? ¿Cómo podrá justificarse? Se verá contra la ira, se encontrarán contra la ira de un padre que tuvo que perder a un hijo. O sea, imagínate, un padre que pierde un hijo, enfrentate con la ira de aquel padre que perdió al hijo, y cuando uno fue el responsable de la muerte de ese hijo, en este caso de la muerte espiritual de alguien, de la muerte espiritual de alguien. Por eso, uno tiene que tener extremo cuidado y darse cuenta de lo que hace, porque a veces la persecución no viene como vino en este caso. Saulo los iba, los golpeaba, los perseguía, los amenazaba, pero a veces la persecución no viene de esa manera. Y quiero que presten mucha atención a esto, porque la mayoría de las personas no persiguen a los cristianos yéndoles a agarrar trompadas o quemándoles la Biblia. Bueno, hubo casos el caso de una madre que le quemó la Biblia a su hijo porque no quería saber nada con que vaya a la iglesia. O un padre que le agarró le dio un mazazo a su hijo cuando se estaba yendo a la iglesia. Terminó internado. Imagínate. Pero la mayoría de las persecuciones no vienen de esta manera. No vienen con amenazas, no vienen con golpes, no vienen con persecución así agresiva, sino que muchas veces viene disfrazada de buenos consejos o voces cercanas que parecen como que se preocupan por vos, pero que en realidad lo que buscan es apartarte del propósito de Dios para tu vida. Y te dice, dale, no sé, dale, vení conmigo, vamos a hacer esto. Y te arrastran con palabras sutiles. Así dice la Biblia que Pedro, en un momento dice que Jesús estaba a días de la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, sepan, yo tengo que morir, yo tengo que ser crucificado, yo tengo que salvarlos. Para eso he venido a este mundo, para dar mi vida en rescate por muchos. Y Pedro lo escuchó. Pero Pedro en un momento dice que Satanás lo tomó en el corazón. Y dice que Pedro fue a Jesús y le dijo, Jesús, tengo que decirte algo. Algo para tu bien. Algo que en mi corazón tengo que decírtelo. Le dijo, no vayas a la cruz. Ten compasión de ti. ¿Para qué vas a sufrir tanto, Jesús? No vayas, no sufras. Tenete un poco de piedad. Pedro no sabía lo que estaba haciendo. Uno diría, bueno, que Pedro trataba de hacerle un favor a Jesús, ¿no? Pero detrás de estas palabras estaba el intento de que Jesús renuncie a su obediencia. Hay personas que te van a decir así, bueno, pero ¿por qué no te das un poco de, no sé, un poco de alegría? Vení, dale. Yo sé que vos querés tomar, dale, vení. No tenés que ser un sometido, no tenés que, dale, vení, disfrutar la vida, dale. ¿Qué tanta iglesia, qué tanta Biblia, qué esto, qué lo otro? Date un gusto. Y esta persona que te dice esto parece como que te aprecia un montón, ¿no? Parece que te aprecia tanto que te quiere librar, según él, de vivir una religiosidad estéril que te hace una persona infeliz. Como que te está sacando, socorriendo de una religión ridícula que no te deja disfrutar la vida. Y te va a decir cosas para que vos le hagas caso. Dale, vení, no seas así.
te va a hablar al corazón. ¿Por qué estar así? Si vos querés hacerlo, vení a hacerlo, dale. Tené compasión de ti, le dijo Pedro a Jesús. En una ocasión conté el caso de una persona que tenía un amigo y este comenzó en la iglesia y de repente su amigo le lloraba, le decía, dale, drogate conmigo, dale, y le lloraba. Hasta le lloraba para que se drogue con él. Imagínate, te están lavando la cabeza en la iglesia, date cuenta, te están engañando. Pedro pensaba que le estaba haciendo un favor a Jesús, pero Jesús dice en la Biblia que no lo dejó seguir hablando. Le miró a los ojos y le dijo, apártate de mí, Satanás. En ese momento Pedro habrá quedado helado. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones tu mirada en las cosas de la tierra y no las cosas de los cielos. Imagínate cómo habrá quedado Pedro. Como quedó Saulo cuando Jesús le dijo, me persigues a mí. Y diciendo tan mal podía estar. Satanás lo estaba usando a Pedro para provocar que Jesús se desanime, que Jesús dude, que Jesús cuestione esa cruz, ese sufrimiento, y Jesús deje de obedecer a Dios, y Jesús no muera por nosotros y por nuestros pecados. ¿Qué pasaba si Jesús le hacía caso a Pedro? Estaríamos perdidos nosotros. ¿Qué iba a pasar con Pedro si Jesús le hacía caso a Pedro? Pedro también iba a estar perdido en su pecado. Pero imagínate lo que le iba a pasar a Pedro, de ser aquel que hizo dudar al Hijo de Dios y que provocó que el Hijo de Dios no dé su vida por la humanidad. ¿Qué hubiese pasado con Pedro? ¡Ay de Pedro! No. Si la Biblia dice que Jesús dijo, ¡ay de aquel por el cual yo sea entregado! En este caso Judas. Judas lo entregó a Jesús. Y Jesús dijo, ¡ay! ¡Ay de aquel! ¿Qué le pasó a Judas? Terminó suicidándose y se cayó de donde se suicidó y se partió todo. Imagínate Pedro. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Se iba a dañar a sí mismo, como muchos se dañan a sí mismos. Aquel varón que se levanta contra su esposa porque su esposa ama a Dios, se levanta contra sí mismo y se daña a sí mismo porque gracias a Dios su esposa tal vez no le engaña, no anda mirando hombres por ahí como hacen las mujeres incrédulas o los hombres incrédulos. Hay mujeres que se enojan porque su esposo va a la iglesia, gracias a que él va a la iglesia no le engaña, no anda mirando cosas malas, no anda en medio no gasta dinero en vicios, no vive lleno de odio. Pero no, él se enoja porque su esposa va a la iglesia, pero gracias a que su esposa va a la iglesia no es una loca, o no es un desquiciado. Puede tener debilidades, claro que sí, pero imagínate sin Dios lo que sería. Hay personas que dicen, yo con Dios tengo un montón de debilidades, pero sin Dios lo que sería. Pobre de ese marido que tenga que soportar a una mujer, a esta mujer que se quede sin Dios. Pero él no, él se enoja. Él se enoja y él dice, ¿cómo puede ser? ¿Y qué si logra que su esposa deje la iglesia y le dé la espalda a Dios? ¿Qué va a ganar? ¿Va a ganar o va a perder? Después va a tener que atenerse a las consecuencias. Después va a decir, ¿pero qué hice? Y así ha pasado un montón de casos. Que su esposa viene a la iglesia, el marido le hacía la vida imposible, la esposa se apartó de Dios y después apareció el marido acá llorando y diciendo, por favor hagan algo para que mi esposa vuelva a la iglesia. Y después la esposa no quería saber nada. Y después la esposa le hacía la vida imposible y después él se apartaba y después la esposa volvía. ¿Acaso el hombre no aprende? ¿No entiende? ¿No busca su propio bien? Termina haciendo todo para su propio mal. Padres que lloran por sus hijos, que antes se molestaban porque sus hijos van a la iglesia, pero ahora tienen que estar llorando porque sus hijos son unos delincuentes o son unos drogadictos. ¿Y por qué te molestaba tanto cuando iba a la iglesia? Y a veces uno no entiende lo que hace y se deja tomar el corazón por Satanás, como le pasó a Pedro. ¿Saben lo que muchos han ganado por oponerse a Cristo y oponerse a creyentes? Haberlo perdido todo. Haber perdido a su esposa, haber perdido a su familia, haber perdido a sus hijos.
haber perdido su salud, estar tirados en las calles, alcoholizados, tener tu cuerpo destruido. Eso fue lo que ganaron por oponerse a Cristo. Cuando tenían todas las de ganar, cuando tenían cosas que pocos tuvieron, la posibilidad de tener a alguien que ame a Dios más que a ti, la oportunidad de tener un padre creyente, una madre creyente, un hijo creyente, una hija creyente, un esposo creyente, una esposa creyente, un amigo creyente, una iglesia que predique la verdad. Pero muchos no comprenden esto y muchos persiguen, se levantan y se dañan a sí mismos y terminan sufriendo las consecuencias. ¿Por qué no mejor estar del lado de Cristo? ¿Por qué no mejor agarrar y decirle: Jesús, yo quiero amarte, yo no quiero ser de tropiezo para nadie, yo quiero ser de bendición para muchos, yo no quiero ser una carga para otros, yo quiero ser un incentivo para otros, para muchos. Yo no quiero ser alguien que provoque que la gente no quiera saber nada contigo. Yo quiero ser alguien que provoque que muchos puedan acercarse a tus caminos, puedan ser salvos, puedan ser bendecidos, puedan entender que tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Claro que sí. Yo te animo que puedas ponerte de pie. ¿Quién eres Jesús? ¿Quién eres Señor? Le dijo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde ese momento, Pablo pasó de ser alguien que provocaba lágrimas en muchos cristianos a ser alguien que provocaba gozo en muchos cristianos. Pablo pasó de ser una carga y un estorbo para el cristianismo. Los creyentes no querían saber nada con Saulo. Los creyentes oraban diciendo: Dios, salvanos de las garras de este Saulo. Lloraban por Saulo, pero después ahora los creyentes se gozaban por Saulo, se alegraban por Saulo. Y qué bueno es cuando uno ahora ya no está en las oraciones de los creyentes provocando tal vez disgusto, dolor, provocando tristeza, diciendo Dios, sino que ahora provoca alegría en los creyentes. Mira, cuando vos provocás alegría en los hijos de Dios, ya en verdad has logrado muchísimo. Cuando vos provocás que los creyentes estén contentos por ti. Alegrar al incrédulo es fácil, pero gozar a un hijo de Dios es algo que en verdad va a mostrar que estás en el buen camino, que estás haciendo las cosas bien. Y eso es lo que vos tenés que buscar, agradar al hijo de Dios. Demasiado hemos agradado al incrédulo, al que no tiene valores. Es momento de agradar a los hijos de Dios, de agradar también a tu Padre Celestial. Yo te animo que puedas cerrar tus ojos, y aquellos que hoy quieran aceptar a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador de su vida, y que quieran arrepentirse tal vez de sus pecados, y que quieran comenzar a ser un canal de bendición para otros, que tu familia te conozca y tu familia quiera conocer a Dios. Yo le voy a animar a que puedan cerrar sus ojos y que puedan repetir una oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te quiero pedir perdón por mis pecados y mis errores. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Quiero seguirte y prometo hacer lo posible
lo que esté en mi alcance para que las personas que amo, que estimo, puedan conocerte, puedan ser salvas. Señor, no quiero ser de tropiezo para nadie. Quiero ser un canal de bendición. Señor, gracias te doy por perdonarme, tener misericordia y hacerme un hijo tuyo. Cuento con tu protección, con tu ayuda, con tu gran amor. Por eso te glorifico y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén, Dios. Aleluya.